Ella cuidaba de los caballos de un multimillonario misterioso. Pero fue domada por el dueño. La camioneta avanzaba despacio por el camino estrecho y empinado, sorteando piedras y raíces que se asomaban de la tierra húmeda. Isadora miraba por la ventanilla, sintiendo que cada kilómetro recorrido la alejaba más de todo lo que había conocido. A medida que subían por la sierra, el paisaje se volvía más silencioso y la vegetación más espesa, casi asfixiante. El aire frío rozaba sus mejillas enrojecidas, mientras el sol caía lentamente detrás de las montañas pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras. «Estamos cerca», dijo el conductor, un hombre mayor de rostro curtido, que parecía tan acostumbrado a ese trayecto como los caballos que transportaba. «Pronto verás la finca». Ella asintió suavemente, manteniendo sus ojos fijos en el horizonte. Su corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y emoción. Aquella oportunidad era su última esperanza para escapar de la tristeza que llevaba desde que su padre falleció, dejando tras de sí una colección de recuerdos y enseñanzas sobre los caballos salvajes. Esos animales majestuosos que la entendían mejor que cualquier ser humano. «Dicen que nadie dura mucho en esa hacienda», añadió el conductor, rompiendo nuevamente el silencio incómodo que se había instalado entre ambos. Isadora lo miró, arqueando una ceja con curiosidad. «¿Por qué lo dice?». El hombre soltó un suspiro profundo mientras maniobraba con habilidad para tomar una curva cerrada. «El patrón es complicado. Tiene sus reglas, sus maneras. No suele aparecer por la finca. Dicen que lleva años sin pisar siquiera las cuadras. La gente dice cosas, ya sabes». «¿Qué cosas?». Él dudó un instante antes de responder, ajustando sus manos en el volante. «Que algo oscuro lo rodea, que está maldito o que carga con un pasado del que no puede escapar. Pero solo son rumores, niña. Mejor no hagas caso». Ella tragó saliva, apartando la vista nuevamente hacia el paisaje que se abría frente a ella. Ahora, las sombras habían comenzado a devorar lentamente las laderas, dando paso a un ambiente casi fantasmagórico. Al fin, tras la última curva, la finca apareció frente a ellos, imponente y solemne, como si hubiese estado esperando pacientemente su llegada. Isadora contuvo el aliento al contemplar la hacienda, de piedra antigua y ventanales amplios, rodeada de jardines bien cuidados que contrastaban extrañamente con la aspereza salvaje del entorno. Todo parecía hermoso, aunque impregnado por un aura de soledad, como si la casa misma estuviera atrapada en una profunda espera. Bajó del vehículo con precaución, ajustándose la chaqueta mientras observaba a su alrededor. Un viento repentino levantó hojas secas que revolotearon a sus pies como un augurio sombrío. «Bienvenida», la voz de una mujer interrumpió sus pensamientos. Era alta, elegante y llevaba una expresión severa. «Soy Elena, la gobernanta. Te mostraré tu habitación y luego las cuadras. Debes saber desde ya que al señor no le agradan los errores. Aquí se vive bajo reglas estrictas, ¿está claro?». «Muy claro», respondió Isadora con firmeza, devolviendo la mirada. Elena la observó detenidamente, como evaluando si soportaría la presión, antes de asentir levemente y caminar hacia la casa. Mientras la seguía, Isadora notó un movimiento ligero por el rabillo del ojo. Giró rápidamente la cabeza, sintiendo la incómoda sensación de ser observada. Pero solo había árboles y sombras. Al cruzar la puerta de la mansión, una sensación inquietante la envolvió. Las paredes altas y decoradas con cuadros antiguos parecían susurrar secretos entre sus grietas. Siguieron por un largo pasillo hasta llegar a una habitación modesta pero acogedora. Elena permaneció en la puerta, con los brazos cruzados. «Descansa, mañana empiezas temprano. El trabajo es duro y no admite debilidad». Cuando Elena cerró la puerta, Isadora dejó escapar un suspiro contenido. Caminó lentamente hasta la ventana y observó las cuadras en la distancia, iluminadas tenuemente por pequeñas lámparas que bailaban con el viento. Justo allí, en medio de la penumbra, creyó distinguir una silueta alta y solitaria, inmóvil junto a uno de los caballos. Isadora entrecerró los ojos intentando enfocar mejor, pero al instante siguiente la figura había desaparecido, como tragada por la noche. El corazón comenzó a latirle con fuerza.
La tensión del ambiente parecía penetrarle los huesos, recordándole las palabras del conductor. Aquel lugar no era como ningún otro que hubiese conocido. Había secretos allí, silencios cargados y miradas ocultas entre las sombras. Isadora apretó los puños, decidida a enfrentarse a cualquier misterio. No importaba que tan oscura fuera la sombra del dueño, ella estaba decidida a domarla, como siempre había hecho con cualquier caballo salvaje. Isadora despertó antes del amanecer, sobresaltada por el relinchar nervioso de los caballos. Las paredes de su habitación aún parecían respirar el frío nocturno, mientras se vestía rápidamente con ropa cómoda y botas desgastadas por el uso. Al salir al pasillo, todo permanecía en absoluto silencio. Sin embargo, una extraña sensación recorría su cuerpo, como si la observaran desde algún rincón oculto de aquella antigua mansión. Avanzó con paso firme hacia las cuadras, el viento gélido mordía sus mejillas, haciendo vibrar las lámparas que pendían suavemente sobre el camino empedrado. Al llegar, encontró a varios empleados que trabajaban apresurados en las tareas matutinas, ninguno hablaba más de lo necesario, y todos evitaban mirarla directamente. Aquella actitud la inquietó aún más. «Buenos días», saludó en voz alta, tratando de romper aquella incómoda atmósfera. «Soy Isadora, la nueva cuidadora». Un hombre robusto y de rostro áspero se acercó, mirándola con severidad. Era Julián, el capataz de la hacienda. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de dureza y temor. «Sé quién eres». El patrón dejó instrucciones claras: trabajarás con los caballos, pero nunca deberás entrar al establo privado sin permiso. ¿Está entendido? La voz seca del hombre retumbó como una advertencia. Isadora frunció levemente el ceño, desconcertada. Entendido. ¿Pero cuándo conoceré al dueño? Me gustaría saber cuáles son sus expectativas. Julián desvió la mirada incómodo, ajustándose nerviosamente la gorra. El señor Alejandro no aparece por aquí. Al menos, no cuando alguien lo espera. Él observa desde lejos. Siempre está atento a todo. Dicho eso, Julián volvió a sus tareas sin decir una palabra más, dejándola confundida en medio del establo. Isadora respiró profundamente y comenzó su jornada, tratando de concentrarse en los animales. Sus manos acariciaban con ternura el lomo fuerte y cálido de una yegua blanca, sintiendo cómo se calmaba al instante bajo su toque. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de vigilancia constante. Horas después, mientras preparaba el alimento de los caballos, notó cómo las cámaras de seguridad giraban lentamente, siguiendo cada uno de sus movimientos. Aquello la hizo estremecer. Era como si un par de ojos invisibles escudriñaran su alma desde algún rincón secreto. Su corazón latía acelerado, presa de una ansiedad inexplicable. Al terminar el día, Isadora se detuvo junto a Julián, intentando una última vez obtener respuestas claras. ¿Por qué el dueño nunca viene? ¿Qué está escondiendo? El capataz suspiró, bajando la voz al responder. Aquí nadie habla de eso, niña. El señor Alejandro sufrió algo terrible hace años. Desde entonces, prefiere mantenerse alejado. Dicen que solo los caballos conocen realmente su corazón. Isadora sintió un nudo formarse en su garganta. Sin darse cuenta, había entrado en un lugar marcado por el dolor de alguien a quien no conocía, pero cuya presencia sentía intensamente en cada paso que daba. Decidida a calmar sus pensamientos, decidió recorrer el perímetro de la finca antes del anochecer. Mientras caminaba por senderos cubiertos de hojas secas y piedras irregulares, escuchó una conversación apagada entre dos trabajadores que fumaban junto a un viejo roble. ¿Crees que esta durará más tiempo que los demás?, preguntó uno, lanzando una mirada hacia Isadora. No sé, pero el patrón parece interesado. Me han dicho que estuvo observándola ayer, desde la ventana de su despacho, respondió el otro en voz baja. Isadora sintió la sangre helarse en sus venas. Giró rápidamente la cabeza hacia la mansión. A lo lejos, una ventana permanecía entreabierta. Una cortina oscura se agitaba lentamente, como si alguien hubiera estado allí segundos atrás. Su respiración se aceleró al máximo, tratando de distinguir algún movimiento,
pero solo pudo sentir la presencia latente y poderosa de alguien oculto detrás de esos muros antiguos. La inquietud dio paso a una curiosidad casi irresistible. Necesitaba respuestas, saber quién era realmente Alejandro León Vargas. Sin darse cuenta, sus pies comenzaron a moverse lentamente hacia la mansión, decidida a enfrentar aquella sombra que parecía controlar cada rincón del lugar. Pero justo cuando estaba a punto de llegar, la voz fuerte y agitada de Julián interrumpió su paso. «Detente, Isadora. ¿Qué crees que estás haciendo?» Ella se giró bruscamente, sorprendida, con el corazón golpeando violentamente contra su pecho. El capataz tenía los ojos llenos de advertencia, mezclados con auténtico miedo. «Él no tolera que invadan su privacidad», dijo con firmeza, mirando nerviosamente hacia la ventana. «No cometas un error que puedas lamentar». Las palabras de Julián resonaron en su mente como una alarma. Isadora permaneció paralizada frente a la entrada, consciente de que había despertado algo más peligroso que la mera curiosidad, había atraído la atención del hombre más enigmático y peligroso que había conocido jamás. La tormenta cayó de repente sobre la hacienda, como una furia desatada desde lo más profundo del cielo. Los relámpagos iluminaban los árboles con violencia, dibujando sombras temibles que bailaban al ritmo del viento. Isadora corría desesperada hacia las cuadras, intentando tranquilizar a los caballos que relinchaban nerviosos, golpeando las puertas de sus establos con pánico evidente. «Tranquilos, tranquilos», gritaba, tratando de imponerse al ruido ensordecedor de la lluvia golpeando los tejados de madera. En ese instante, escuchó un fuerte estruendo proveniente del establo privado. Al girarse vio claramente que el portón estaba abierto, golpeando con furia por la ventisca. Un escalofrío recorrió su espalda al comprender lo que aquello significaba. «Dios mío, no», murmuró aterrada. Fuego escapó. Sin pensarlo dos veces, Isadora tomó rápidamente una soga y montó sobre una yegua veloz, galopando hacia la espesura del bosque. Sabía que aquel animal, conocido por su temperamento feroz, corría grave peligro en medio de esa tempestad. La lluvia empapaba su rostro, dificultando la visión, las ramas le arañaban las mejillas mientras se internaba cada vez más en la oscuridad. «Fuego», llamó desesperada, intentando escuchar algún relincho que la guiara. A lo lejos, un ruido agudo y asustado llegó hasta sus oídos. Guiada por aquel sonido, aceleró aún más, adentrándose en una parte desconocida del bosque. Fue entonces cuando escuchó algo diferente, más aterrador aún, gruñidos profundos que resonaban desde la maleza. El corazón se le aceleró, la adrenalina tomó control de sus movimientos. Había lobos acechando en la oscuridad, esperando un paso en falso. De pronto, la yegua frenó bruscamente, relinchando alterada. Frente a ella, un par de ojos amarillos brillaban en la penumbra. Isadora intentó controlar a su montura, pero la yegua se levantó sobre sus patas traseras, lanzándola al suelo embarrado. Sintió el golpe seco en su espalda y el dolor que recorría su cuerpo como una descarga eléctrica. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Los lobos avanzaban lentamente, mostrando sus dientes afilados y gruñendo con ferocidad. Cerró los ojos, resignada, cuando un potente grito irrumpió en la escena, acompañado por el chasquido metálico de un látigo. «Atrás», ordenó una voz masculina, profunda y autoritaria, que se elevaba por encima del caos de la tormenta. Isadora abrió los ojos, aturdida por la situación. Frente a ella, una silueta imponente azotaba con precisión el aire, haciendo retroceder a las bestias. La figura avanzó con firmeza hasta situarse delante de ella, interponiéndose entre los lobos y su cuerpo tembloroso. «¿Estás loca? ¿En qué estabas pensando?», le reprochó el hombre, sin volverse hacia ella. Antes de poder contestar, sintió que su conciencia comenzaba a escaparse lentamente, atrapada por el frío y el dolor. Todo a su alrededor se volvía borroso, hasta que cayó en la oscuridad absoluta. Cuando abrió los ojos nuevamente, lo primero que percibió fue el calor de unos brazos fuertes sujetándola firmemente. Alzó la vista con esfuerzo y encontró un rostro iluminado por la tenue luz de un relámpago lejano.
Aquellos ojos profundos y oscuros la observaron intensamente, penetrando hasta lo más hondo de su ser. ¿Quién eres?, preguntó débilmente, tratando de incorporarse. Quietos, ordenó él, sosteniéndola aún más cerca de su pecho. No te muevas, estás herida. El contacto con su cuerpo fuerte y cálido, empapado por la tormenta, hizo latir su corazón con intensidad desconocida. Isadora sintió su respiración entrecortada, incapaz de apartar la mirada de aquel rostro que ahora se revelaba claramente ante ella. Alejandro, susurró, comprendiendo finalmente quién era ese hombre misterioso que la sostenía. Eres Alejandro. Él no respondió, limitándose a mirarla fijamente, con un brillo indescriptible en los ojos que revelaba una mezcla de furia contenida y preocupación genuina. La tensión que irradiaba su cuerpo era palpable, sin embargo, la sujetaba con una suavidad inesperada, casi contradictoria. Pudiste morir esta noche, le dijo con voz áspera, quebrada por algo que parecía una emoción reprimida. ¿Sabes lo que eso significa para mí? No lo entiendo, contestó ella confundida, intentando sostener su mirada penetrante. Ni siquiera me conoces. Alejandro guardó silencio, como si sopesara algo importante en su interior. Finalmente, habló con voz firme y cargada de gravedad. No necesito conocerte para saber que no quiero perderte. Aquellas palabras impactaron a Isadora con fuerza, clavándose en su pecho como una sentencia inexplicable. Se miraron largamente bajo la lluvia, envueltos por la oscuridad que los rodeaba. Ninguno se movió, atrapados en aquel instante que parecía eterno. Finalmente, Alejandro rompió el silencio con voz decidida, aún sosteniéndola entre sus brazos con firmeza. Debemos volver. Esto aún no termina aquí. Isadora sintió que esa frase encerraba más significado del que podía comprender. Consciente del peligro latente en sus palabras, decidió confiar y dejarse llevar por aquel hombre enigmático y peligroso, sabiendo que aquella noche marcaría un antes y un después en su vida. Desde aquella tormentosa noche, la dinámica de la hacienda cambió por completo. Alejandro, que hasta entonces era casi un fantasma, comenzó a recorrer cada rincón con frecuencia. Su figura imponente irrumpía sin aviso, apareciendo repentinamente en la arena de entrenamiento, inspeccionando en silencio cada movimiento de Isadora. El simple eco de sus pasos hacía que el corazón de la joven latiera con fuerza, pero ella mantenía el rostro impasible, decidida a no demostrar fragilidad alguna. Una mañana, mientras cepillaba con cuidado el pelaje de una yegua nerviosa, sintió que alguien la observaba desde la entrada de las cuadras. Al girarse, encontró la mirada penetrante de Alejandro clavada en ella. Su postura era autoritaria, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión fría y desafiante. ¿Así entrenas a los caballos?, preguntó él, con un tono irónico que evidenciaba un desafío encubierto. Demasiado suave. Aquí los animales necesitan disciplina, no caricias. Isadora apretó con fuerza el cepillo, controlando la indignación que hervía en su interior. Los caballos no necesitan miedo, necesitan respeto, respondió con firmeza, enfrentando sus ojos oscuros sin retroceder. Tal vez debería probarlo alguna vez. Alejandro arqueó una ceja sorprendido por su respuesta directa. Sin embargo, lejos de irritarse, un leve y provocador brillo apareció en sus ojos. Interesante. ¿Crees que puedes hacerlo mejor que yo?, preguntó acercándose lentamente, reduciendo la distancia entre ambos hasta que pudo percibir claramente su respiración. Adelante, demuéstramelo. Isadora tragó saliva, consciente del reto lanzado. Aquella proximidad era desconcertante y embriagadora, pero no retrocedería ahora. No tengo que demostrarle nada, señor Vargas, respondió con seguridad, ignorando deliberadamente la tensión que crecía en el ambiente. Mi método funciona. Si quiere comprobarlo, quédese y observe. Alejandro soltó una carcajada breve y profunda, que resonó en el establo como un eco burlón, aunque extrañamente agradable. Me quedaré, confirmó él, con una sonrisa peligrosa dibujándose en sus labios. Pero recuerda, Isadora, aquí las reglas las pongo yo. Y me gusta ponerlas a prueba. Desde aquel día, la presencia de Alejandro se hizo habitual en cada entrenamiento.
Observaba con intensidad los movimientos suaves y decididos de Isadora al montar o al hablar dulcemente con los animales. Aunque rara vez intercambiaban palabras, cada cruce de miradas entre ambos era como una chispa que amenazaba con prender fuego. Una tarde calurosa, Alejandro apareció en plena sesión de entrenamiento. Ella había logrado montar exitosamente a un caballo que hasta ese momento nadie podía dominar. Alejandro la observó en silencio desde el borde de la arena, con una mirada enigmática y cargada de aprobación silenciosa. Al bajarse del animal, Isadora se dirigió hacia él, desafiándolo con la mirada. ¿Aún cree que mi método no es efectivo, señor Vargas?, preguntó con evidente orgullo en su voz. Alejandro dio un paso hacia ella, imponiendo su presencia dominante. Quizás estaba equivocado, dijo lentamente, clavando sus ojos oscuros en los de ella. Pero quiero verte hacerlo con fuego. ¿Te atreves con un verdadero desafío? Isadora sintió su pulso acelerarse. Fuego era el caballo más rebelde y peligroso de la hacienda. Nadie había logrado siquiera acercarse sin riesgo. Pero ella sabía que era capaz. Acepto, respondió finalmente, con firmeza en la voz y desafío en su postura. Pero si lo logro, tendrá que aceptar que mis métodos funcionan mejor que los suyos. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, aceptando el trato con una mezcla de arrogancia y fascinación. Si lo logras, yo mismo me pondré a tu disposición, susurró él, casi en un tono provocador. Pero si fracasas, tendrás que aceptar que aquí se hace lo que yo ordene, sin cuestionamientos. Aquellas palabras resonaron como una sentencia peligrosa, dejando claro que el juego de poder entre ambos apenas comenzaba. Isadora sintió como una corriente eléctrica recorría su cuerpo, consciente del riesgo que implicaba aquel acuerdo. Pero ya no podía retroceder. Estaba atrapada en un duelo emocional donde cada movimiento era decisivo. Antes de retirarse, Alejandro la miró intensamente por última vez. Te estaré observando, advirtió en voz baja, con un brillo feroz en sus ojos oscuros. Espero que no me decepciones. Isadora permaneció inmóvil, viendo cómo él se alejaba lentamente, consciente de que cada paso que daba la hundía más profundamente en un territorio desconocido. Ahora el desafío no solo era montar a fuego, sino demostrarle a Alejandro, y a sí misma, quien tenía realmente el control. Isadora entró decidida en el establo privado, respirando profundamente mientras sentía su pulso acelerarse con cada paso. Sabía perfectamente lo que significaba aceptar el desafío de Alejandro. Montar a fuego no solo era arriesgar su seguridad, era arriesgar también el control que aún creía tener sobre sí misma. A medida que avanzaba, escuchó el sonido claro de botas firmes acercándose lentamente detrás de ella. Te esperaba aquí, dijo Alejandro con voz pausada, posicionándose a su lado frente al establo del imponente animal. Isadora no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en la silueta poderosa y amenazante del caballo, que pateaba con impaciencia el suelo, resoplando con desafío. Alejandro la miraba de reojo, estudiando cada reacción suya, consciente de la tensión que vibraba en el aire. ¿Lista para admitir que no puedes?, provocó él suavemente, sin apartar los ojos de ella. Estoy más que lista, contestó ella, decidida y orgullosa, mientras se acercaba lentamente a fuego. Con cuidado extendió su mano, intentando transmitir calma al animal. Fuego se agitó nervioso al sentir su proximidad, pero ella permaneció firme, hablándole suavemente hasta que, sorprendentemente, permitió que acariciara suavemente su cuello musculoso. Alejandro observaba la escena con evidente fascinación, acercándose lo suficiente para intervenir si fuese necesario. Cuidado con tus movimientos, dijo él, tomando inesperadamente su mano para corregir la posición de sus dedos sobre las riendas. Así tendrás más control. El simple contacto de sus dedos encendió una corriente cálida que recorrió rápidamente el cuerpo de Isadora. Ambos se miraron por un instante fugaz, intercambiando una intensidad que ninguno quiso reconocer en voz alta. No necesito ayuda, afirmó Isadora con desafío, aunque sin apartar la mano. Puedo hacerlo sola. Alejandro esbozó una sonrisa enigmática y soltó su mano lentamente, retrocediendo unos pasos sin quitarle los ojos de encima. Veamos si es cierto, respondió con voz profunda y desafiante.
Con movimientos precisos y calculados, Isadora montó cuidadosamente sobre el lomo poderoso de fuego. El caballo reaccionó con un salto brusco, intentando derribarla al instante, pero ella se aferró con determinación, aplicando la técnica suave que siempre había defendido. Cada músculo de su cuerpo estaba en tensión máxima, pero lentamente comenzó a dominar al animal, guiándolo hasta calmarlo por completo. Al finalizar, bajó con elegancia del caballo, respirando agitadamente pero orgullosa. Alejandro se acercó lentamente, observándola con una expresión que combinaba sorpresa, admiración y algo más profundo, indescifrable. Me impresionaste, admitió finalmente, acercándose tanto que podía sentir su respiración acelerada. Eres más fuerte de lo que creía. Isadora sostuvo su mirada sin titubear, aunque sintiera sus rodillas temblar ligeramente. ¿Eso significa que aceptarás entrenarme personalmente?, preguntó ella con cierta ironía. Alejandro permaneció en silencio unos segundos antes de responder, como si midiera cuidadosamente cada palabra. Cumplo lo que prometo. A partir de mañana entrenaremos juntos. Pero debo advertirte algo, añadió, acercándose aún más, casi susurrando. Mis métodos no son precisamente suaves. Ella levantó ligeramente el mentón, devolviéndole la intensidad de su mirada con igual fuerza. No tengo miedo de tus métodos, respondió desafiante. Ni tampoco de ti. Alejandro sonrió de lado, en una expresión peligrosa y seductora a la vez. Lo veremos mañana. Ahora descansa, lo necesitarás, dijo finalmente, retirándose lentamente sin apartar la mirada de ella hasta desaparecer por completo. A partir de ese día, cada entrenamiento se volvió un encuentro cargado de electricidad. Alejandro permanecía siempre cerca, corrigiendo la postura de Isadora con toques que duraban más de lo necesario, mirándola con ojos ardientes cada vez que sus cuerpos se rozaban por accidente. Ella, por su parte, lo desafiaba constantemente, respondiendo a cada instrucción con comentarios irónicos y gestos rebeldes. Una tarde, mientras practicaban en la arena vacía, Alejandro la tomó firmemente de la cintura para evitar que cayera tras un movimiento brusco de fuego. Permanecieron unos segundos congelados en aquella posición íntima, sintiendo como el calor subía hasta sus mejillas. ¿Por qué siempre te resistes a hacer lo que digo?, preguntó él con voz ronca y frustrada. Porque no me gusta que me controlen, respondió ella en un susurro, con los ojos brillando de desafío y algo más profundo. Ni siquiera tú. Alejandro se quedó en silencio, estudiando su rostro como si tratara de descifrar algo imposible. Luego, lentamente, la soltó, retrocediendo un paso. Quizá eso es lo que más me atrae de ti, dijo con voz grave, casi como si hablara para sí mismo. Isadora sintió como el aire se espesaba a su alrededor, consciente de que esa declaración era mucho más que una simple admisión. Era la confirmación de que ambos habían caído en un juego peligroso, donde cada uno intentaba dominar al otro, pero ninguno estaba dispuesto a admitir la verdadera razón de aquella lucha emocional. Ahora, solo quedaba esperar para ver quién sería el primero en perder el control. El día se desvanecía lentamente, dejando un cielo teñido por tonos rojizos y morados que anunciaban la llegada de la noche. Alejandro e Isadora permanecían en el establo, terminando de recoger las herramientas del último entrenamiento. El silencio entre ambos era absoluto, pero el aire vibraba cargado de tensión, como si cada movimiento ocultara palabras jamás dichas. Isadora notaba cómo su respiración se agitaba cada vez que Alejandro pasaba a su lado, rozando ligeramente su hombro o su brazo. Sentía la temperatura aumentar en cada leve contacto. Intentaba mantener su mente clara, pero su cuerpo ya no obedecía a la razón. Creo que ya terminamos por hoy, dijo finalmente Alejandro, con voz baja y ronca, rompiendo aquel incómodo silencio. Deberías descansar. Ella asintió lentamente, incapaz de pronunciar palabra alguna. Sin embargo, ninguno se movió de su sitio. Las miradas se encontraron en medio de aquel espacio, cruzándose intensamente, diciendo todo aquello que jamás habían pronunciado en voz alta. Alejandro dio un paso hacia ella, reduciendo aún más la distancia entre ambos. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó Isadora en voz baja, sin apartar los ojos de él. Porque no puedo irme, respondió Alejandro,
acercándose todavía más. No hasta que entiendas lo que me hace sentir. Ella sintió cómo su corazón golpeaba con fuerza dentro de su pecho, su respiración acelerada revelaba lo que intentaba esconder desesperadamente. Alejandro alzó lentamente una mano y acarició suavemente su mejilla, deslizando sus dedos hacia su mentón, obligándola a levantar la mirada y enfrentar la profundidad de sus ojos. Alejandro, murmuró ella, temblando bajo su toque, sintiendo que todas sus defensas caían en pedazos. Esto no debería. Lo sé, susurró él, interrumpiéndola. Pero ya no puedo seguir fingiendo. Entonces, con una decisión que rompió cualquier duda, Alejandro inclinó su rostro y la besó intensamente, con una pasión que hasta entonces había reprimido. El contacto de sus labios encendió una llama en ambos, envolviéndolos en un deseo que borró todo pensamiento racional. Isadora se aferró a su cuello, atrayéndolo hacia sí con una necesidad que desconocía hasta ese instante. Él la estrechó fuertemente contra su cuerpo, sintiendo cómo la suavidad de ella encajaba perfectamente con la dureza de su pecho. Las manos de Alejandro recorrieron lentamente su espalda, buscando tocar cada parte de ella, como si intentara grabar aquel instante en su memoria. Te deseo desde el primer día que te vi, confesó él contra sus labios, con una voz profunda llena de urgencia. Intenté resistirme, pero es inútil. Yo también intenté negarlo, admitió ella en voz baja, con una sinceridad que resonaba en cada sílaba. Pero ya no puedo. Sin más palabras, Alejandro la guió hacia un rincón apartado del establo, donde la luz tenue de un farol creaba sombras suaves sobre el suelo cubierto de paja y heno. Allí, entre susurros entrecortados y respiraciones agitadas, ambos cedieron finalmente al deseo que tanto habían contenido. Alejandro la tocó con una suavidad inesperada, sus manos recorrieron lentamente cada parte de su cuerpo, acariciándola con respeto y pasión. Isadora sintió cómo se derretía bajo su tacto, entregándose completamente, liberándose al fin de todas las dudas que la habían atormentado durante días. Perdóname por querer esto tanto, susurró él mientras besaba tiernamente su cuello. Perdóname por necesitarte. No hay nada que perdonar, respondió ella acariciando su rostro, obligándolo a mirarla directamente. Yo también te necesito. Se miraron profundamente por un instante, conscientes de que aquel encuentro no era solo físico, sino una conexión más intensa y verdadera que todo lo que habían conocido antes. La intimidad entre ambos era absoluta, sin barreras ni secretos, solo emociones crudas expuestas sin reservas. Finalmente, cuando el latido acelerado de sus corazones volvió lentamente a un ritmo normal, Alejandro la abrazó con fuerza, manteniéndola cerca como si temiera perderla. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Isadora suavemente, con el rostro apoyado en su pecho, sintiendo cómo la realidad volvía lentamente. Alejandro guardó silencio durante algunos segundos, perdido en sus propios pensamientos. Su rostro mostraba una sombra de preocupación que Isadora no lograba entender del todo. Finalmente, tomó aire y respondió en voz baja, con una carga emocional que anticipaba el conflicto por venir. No lo sé. Solo sé que esto cambia todo. La inquietud en sus palabras flotó en el aire, advirtiendo que lo que habían compartido aquella noche podría traer consecuencias inesperadas. Sin embargo, ninguno quiso apartarse todavía, aferrándose a los últimos instantes de aquella conexión perfecta y frágil, ignorando por ahora la tormenta que se acercaba lentamente hacia ellos. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. La luz tenue del amanecer se filtraba tímidamente por las rendijas de la ventana del establo, iluminando lentamente el rostro de Isadora. Abrió los ojos con dificultad, recordando cada instante vivido la noche anterior. Sintió inmediatamente la ausencia del calor junto a ella, el vacío frío donde antes había estado Alejandro. Se incorporó despacio, mirando alrededor con la esperanza de encontrar alguna señal, algo que explicara su repentina ausencia, pero no había absolutamente nada. Con un suspiro de incertidumbre, se vistió rápidamente y caminó hacia la mansión con un nudo creciendo en su garganta. Algo no estaba bien, lo sentía claramente. Al entrar, encontró a Elena,
la gobernanta, esperándola con una expresión dura y distante. ¿Dónde está Alejandro?, preguntó Isadora en voz baja, tratando de ocultar su ansiedad. Elena no respondió inmediatamente. Se limitó a mirarla fríamente, sin ninguna compasión aparente. El señor Alejandro no está disponible, respondió finalmente, con un tono seco y directo. Me pidió personalmente que te informara que tu contrato aquí ha terminado. Debes abandonar la hacienda antes del anochecer. Las palabras fueron tan repentinas y crueles que Isadora sintió como si la hubiesen golpeado directamente en el pecho. Su respiración se aceleró y sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué?, murmuró, sintiendo como su voz temblaba sin poder evitarlo. ¿Él dijo eso? No entiendo, ayer. Las órdenes son claras, interrumpió Elena, manteniendo firme su postura. Tienes hasta la noche para recoger tus cosas. No hagas más preguntas, por favor. Isadora permaneció inmóvil, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Observó cómo Elena daba media vuelta, alejándose sin añadir una sola palabra más. La desesperación se mezcló rápidamente con la rabia, una furia que crecía desde lo más profundo de su ser. Corrió por los pasillos hacia el despacho de Alejandro, golpeando con fuerza la puerta cerrada. Alejandro, gritó con desesperación, golpeando nuevamente. Necesito una explicación. Pero solo recibió el silencio como respuesta. Sintiendo que su orgullo se rompía en 1000 pedazos, retrocedió lentamente, apoyándose contra la pared. Las lágrimas comenzaban a arder en sus ojos, pero las contuvo con fuerza, negándose a mostrarse débil. Regresó lentamente al establo para comenzar a recoger sus cosas. Mientras guardaba sus escasas pertenencias en una pequeña bolsa, el enojo seguía aumentando en su interior. No podía comprender cómo, después de lo compartido, Alejandro podía borrarla tan fácilmente, como si lo vivido no hubiese significado absolutamente nada. ¿Estás bien, Isadora?, preguntó Julián, acercándose cautelosamente al notar su agitación. Escuché lo que pasó. No entiendo nada, Julián, respondió con voz quebrada, sin mirarlo directamente. ¿Acaso lo planeó todo desde el principio? Julián suspiró profundamente, incómodo ante la situación. Alejandro es complicado, explicó con suavidad. Tiene heridas que nadie puede entender. A veces hace cosas que ni él mismo comprende. No creo que haya querido lastimarte. Pero lo hizo, respondió ella con firmeza, volteando a mirarlo. Lo hizo y ni siquiera tuvo el valor de decírmelo a la cara. Julián guardó silencio, consciente de que cualquier palabra sería insuficiente en ese momento. Finalmente, se retiró discretamente, dejándola nuevamente sola con su dolor. Las horas pasaron lentamente, mientras ella esperaba en vano que Alejandro apareciera para darle alguna explicación. Finalmente, con la luz del sol disminuyendo lentamente en el horizonte, supo que no había más tiempo que perder. Tomó su bolsa y caminó hacia la salida, mirando atrás por última vez con una tristeza profunda. Sin embargo, antes de cruzar definitivamente la puerta principal, Elena volvió a aparecer frente a ella con algo que parecía duda en sus ojos fríos. El señor Alejandro quiere que sepas que lamenta cómo terminó todo, pero esta decisión es definitiva, dijo con voz neutra, aunque con cierto matiz de incomodidad. Espera que algún día entienda sus razones. ¿Y por qué no me lo dice él mismo?, cuestionó Isadora, incapaz de ocultar su amargura. ¿Es demasiado cobarde para enfrentarme? Elena no respondió, limitándose a apartar la vista incómodamente, dejando clara su imposibilidad de responder aquella pregunta. Sin añadir nada más, Isadora cruzó la puerta sintiendo como cada paso aumentaba el vacío dentro de su corazón. Mientras avanzaba lentamente por el sendero que la alejaba del único lugar que había sentido como suyo, juró en silencio que jamás volvería a permitir que nadie la hiciera sentir tan insignificante. Sin embargo, aún quedaba una pregunta ardiendo en su interior, una incógnita que la perseguiría incansablemente. ¿Qué había detrás del repentino rechazo de Alejandro, y por qué había decidido borrarla de su vida como si nunca hubiese existido? Alejandro observaba desde su despacho cómo la figura de Isadora desaparecía lentamente por el sendero que se alejaba de la hacienda.
Una punzada aguda atravesó su pecho, obligándolo a cerrar los ojos mientras una mezcla de culpa y angustia invadía cada fibra de su cuerpo. Dio media vuelta y se apoyó con fuerza contra el escritorio, respirando profundamente mientras sentía que el pasado volvía a atraparlo sin piedad. ¿Realmente era necesario despedirla así?, preguntó Julián, entrando en el despacho con prudencia, observando a su patrón con evidente preocupación. Alejandro abrió lentamente los ojos, revelando en ellos una tristeza profunda y silenciosa que pocas veces dejaba ver. No podía permitir que esto continuara, respondió con voz quebrada, desviando la mirada hacia una fotografía desgastada que descansaba sobre el escritorio. Julián siguió la dirección de sus ojos, reconociendo inmediatamente el retrato. Era una mujer hermosa y sonriente, montando un elegante caballo negro, Clara, la esposa fallecida de Alejandro. Lo que pasó con Clara fue un accidente, dijo Julián suavemente, intentando aliviar el peso que Alejandro cargaba. Tienes derecho a ser feliz otra vez. No puedes castigarte eternamente. Alejandro negó con la cabeza, claramente abatido. Clara murió por mi culpa, Julián. Fui yo quien la alentó a montar aquel caballo que aún no estaba preparado. Cada vez que cierro los ojos, veo cómo cae, cómo la pierdo para siempre. Su voz temblaba visiblemente, mientras las imágenes volvían a atormentarlo. Julián avanzó lentamente hacia él, intentando ofrecerle algo de consuelo. Isadora no es Clara, afirmó con determinación. No merece ser castigada por un error que no cometió. Lo sé, respondió Alejandro con una mezcla de desesperación y frustración. Pero no puedo correr ese riesgo otra vez. Si algo le sucediera a Isadora, jamás podría perdonármelo. En silencio, Julián asintió, comprendiendo la profundidad del miedo que habitaba en su jefe. Sin decir más, salió discretamente, dejando a Alejandro sumergido en sus propios pensamientos. Horas después, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Alejandro caminó lentamente hacia las caballerizas privadas, aquel lugar donde había ocurrido la tragedia años atrás. El espacio permanecía casi intacto, como un mausoleo silencioso que guardaba la memoria dolorosa de aquella tarde fatídica. Se detuvo frente al establo vacío, sintiendo como el peso de la culpa lo aplastaba lentamente. No sé si podré superarlo algún día, susurró para sí mismo, cerrando los ojos con fuerza mientras se apoyaba contra la madera fría. ¿Cómo podría volver a amar sabiendo que podría perderlo todo otra vez? Alejandro, la voz suave de Elena interrumpió sus pensamientos, haciendo que girara hacia ella lentamente. Quizás sea tiempo de dejar que Clara descanse en paz. Él la observó con una mirada desgarradora, mostrándole una vulnerabilidad que nunca había permitido ver a nadie más. Intentarlo significaría traicionarla, dijo él con voz quebrada. Y eso no puedo hacerlo. Elena se acercó con precaución, colocando una mano gentil sobre su brazo, tratando de transmitirle tranquilidad. Clara no querría verte atrapado así, Alejandro. Ella amaba la vida. ¿Crees que realmente desearía que te condenaras a esta soledad eterna? Alejandro permaneció en silencio, sus ojos fijos en el suelo, profundamente conmocionado por la claridad de las palabras de Elena. Perdí a Isadora, murmuró finalmente, dejando escapar la tristeza contenida. La aparté por miedo a revivir lo mismo que con Clara, y ahora siento que cometí un error mucho peor. Aún no la has perdido por completo, contestó Elena con firmeza, mirándolo directamente. Pero necesitas decidir si continuarás viviendo entre fantasmas o si tendrás el valor de volver a empezar. Alejandro alzó la vista lentamente hacia ella, una chispa de esperanza brillaba tenue entre las sombras de su mirada. ¿Crees que ella podría perdonarme?, preguntó casi en un susurro, revelando por primera vez una pequeña grieta en el muro que lo había encerrado durante años. Elena le ofreció una sonrisa comprensiva y sincera. Eso solo lo sabrás si decides enfrentar lo que realmente sientes. Aún estás a tiempo. Alejandro respiró profundamente, dejando que aquellas palabras calaran hondo en su interior. Sabía que el camino no sería fácil, pero quizá, solo quizá, podría encontrar en Isadora la fuerza para sanar aquella herida que tanto tiempo lo había atormentado. Los días posteriores a la partida de Isadora, la finca perdió toda su vitalidad.
El brillo que caracterizaba cada rincón se apagó lentamente, dejando paso a una atmósfera triste y oscura que parecía invadir incluso el ánimo de los empleados. Alejandro caminaba entre los establos sintiendo cómo la energía alegre y vigorosa que antes lo rodeaba se había esfumado por completo. Una mañana gris, Julián entró apresuradamente en el despacho de Alejandro con gesto preocupado y agitado. «Patrón, es urgente», dijo nervioso. «Fuego está muy enfermo, lleva días sin comer. No responde a ningún tratamiento». Alejandro sintió como el estómago se le encogía de inmediato. La noticia golpeó directamente en su conciencia, recordándole lo indispensable que era Isadora en aquel lugar. Sin responder, corrió rápidamente hacia el establo donde permanecía el caballo. Al llegar, la visión que encontró fue desgarradora. Fuego, antes imponente y vigoroso, ahora yacía débil en el suelo, respirando con dificultad. Alejandro se arrodilló junto al animal, acariciando con suavidad su pelaje áspero, notando cómo el calor febril emanaba del cuerpo del animal. «Lo siento, amigo mío», susurró con dolor sincero. «Es mi culpa que estés así, te prometo que todo estará bien». Julián observaba en silencio, claramente afectado por la escena. «Quizás si volviera Isadora», se atrevió a sugerir, con tono vacilante. Ella lo entendía mejor que nadie. Desde que se fue, nada ha sido igual. Alejandro sintió que aquellas palabras lo atravesaban como un cuchillo afilado. Sabía perfectamente que lo ocurrido era responsabilidad suya y nadie más. Sin responder, salió del establo sintiendo que el aire le faltaba por completo, y subió a su automóvil, conduciendo sin destino claro hasta llegar al antiguo cementerio de la hacienda. El lugar estaba silencioso, cubierto de flores silvestres y hojas secas. Alejandro caminó lentamente hasta detenerse frente a una lápida blanca, sencilla pero elegante, en la que estaba grabado claramente el nombre Clara Vargas. Con las manos temblorosas, se arrodilló lentamente frente a la tumba, sintiendo cómo las lágrimas brotaban incontrolablemente de sus ojos, humedeciendo su rostro cansado. «Perdóname, Clara», murmuró con voz quebrada, llena de dolor. «No puedo seguir viviendo así, aferrado a tu recuerdo, sin permitirme amar de nuevo. Isadora me hizo sentir vivo otra vez, pero tuve miedo de traicionarte». El silencio absoluto del cementerio era la única respuesta que recibía. Alejandro bajó la mirada, notando cómo su corazón parecía romperse lentamente. Durante años había evitado aquel lugar, encerrado en una culpa que lo consumía lentamente. «Hoy necesito dejarte ir», continuó hablando, decidido. «Nunca te olvidaré, pero necesito encontrar la fuerza para vivir de nuevo. Sé que es lo que habrías querido para mí». Con suavidad, retiró lentamente las flores marchitas del altar improvisado que él mismo había construido años atrás. Cada movimiento era doloroso, pero también liberador. Finalmente, después de desmontar por completo aquel altar que simbolizaba su sufrimiento, se incorporó lentamente, sintiendo como algo profundo dentro de él comenzaba a sanar. Al salir del cementerio, encontró a Elena esperándolo cerca del auto con una sonrisa suave y comprensiva. «¿Estás bien?», preguntó ella, observando su rostro con esperanza. Alejandro respiró profundamente antes de responder. «Por primera vez en años, siento que puedo respirar otra vez. Ahora necesito reparar el daño que causé, necesito recuperar a Isadora». Elena asintió con aprobación, mostrando en sus ojos una cálida alegría al escuchar aquella determinación renovada en la voz de Alejandro. «Estoy segura de que ella entenderá», afirmó con suavidad. «Pero no pierdas más tiempo. Necesitas saber que esto es real, que lo que sientes no es solo miedo o culpa». Alejandro la miró con gratitud, sabiendo que sus palabras eran ciertas. Debía reunir el coraje para enfrentar a Isadora, para demostrarle cuánto significaba para él. La pérdida de Clara lo había condenado a una soledad interminable, pero ahora, por primera vez, sentía que tenía la oportunidad real de cambiar su destino. Mientras regresaban lentamente hacia la finca, Alejandro tomó su teléfono con decisión. Sabía perfectamente que el camino para sanar completamente aún era largo, pero la determinación de recuperar lo que había perdido superaba cualquier miedo o inseguridad. «Julián», dijo con voz firme al teléfono, «prepara todo.
Debemos encontrar a Isadora cuanto antes. Colgó con determinación, sintiendo que cada kilómetro recorrido lo acercaba más al momento en que tendría que enfrentarse finalmente a sus propios sentimientos. Pero ahora no había dudas en su interior, solo una certeza profunda y absoluta: lucharía hasta el final por recuperar el amor que, sin saberlo, había devuelto la vida a su corazón. El automóvil se detuvo lentamente frente al centro de equitación terapéutica, un lugar sencillo rodeado por árboles frondosos y campos abiertos. Alejandro descendió del vehículo con el corazón latiendo acelerado, contemplando el paisaje con incertidumbre. Había ensayado 1000 veces las palabras exactas, pero ahora, al tener la posibilidad de verla nuevamente, sentía que todas ellas se habían borrado de su mente. Avanzó despacio hacia el área principal, desde donde escuchaba risas y voces alegres. A pocos metros, pudo reconocer claramente la figura de Isadora, radiante bajo el sol, ayudando con delicadeza a una niña pequeña a montar sobre un dócil pony. La sonrisa que ella regalaba a aquella niña se desvaneció de inmediato cuando lo vio acercarse, siendo reemplazada por una expresión rígida y distante. Isadora, llamó Alejandro suavemente, deteniéndose frente a ella. ¿Podemos hablar un momento? Ella terminó de acomodar a la niña en el caballo, indicándole a otra instructora que se hiciera cargo, antes de volverse hacia Alejandro con serenidad y firmeza. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella con voz tranquila pero claramente defensiva. Creí que habíamos terminado con esto. Alejandro sintió un golpe en el pecho, consciente del daño que él mismo había causado. Vine porque necesito que me escuches. Por favor, pidió, tratando de mantener la calma en su voz. Dame unos minutos, luego prometo que respetaré cualquier decisión que tomes. Isadora lo observó detenidamente durante varios segundos, intentando leer en sus ojos algún indicio de sinceridad. Finalmente asintió lentamente, guiándolo hacia un lugar apartado, bajo la sombra de un viejo árbol que les brindaba algo de privacidad. Habla, ordenó secamente, cruzándose de brazos en señal de protección. Pero sé breve, Alejandro. Él respiró profundamente, preparándose para enfrentar la verdad que tanto temía revelar. Cometí un grave error al apartarte, Isadora, comenzó con voz entrecortada. Cuando te pedí que te fueras, no fue porque no quisiera estar contigo, sino porque tuve miedo de sentir otra vez lo que perdí cuando Clara murió. Los ojos de ella se suavizaron ligeramente, aunque su postura continuó firme y decidida. ¿Miedo a qué exactamente?, preguntó con cierta dureza. ¿A amar o a perderme? Ambas cosas, admitió Alejandro, dando un paso hacia ella, reduciendo la distancia que aún nos separaba. La muerte de Clara destruyó algo dentro de mí. Durante años me prohibí amar nuevamente, creyendo que así protegía su memoria. Pero al conocerte comprendí que era un error vivir encerrado en aquel pasado doloroso. Isadora lo miró fijamente, escuchando atentamente cada palabra sin interrumpirlo. No quiero vivir más en ese miedo, continuó Alejandro, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. He desmontado cada recuerdo, cada culpa que me ataba. Y en este momento, frente a ti, estoy dispuesto a perderlo todo si eso significa recuperarte. Mientras decía esto último, Alejandro hizo algo que jamás había imaginado hacer ante nadie, lentamente cayó de rodillas frente a ella, mostrando claramente su vulnerabilidad. No necesito la finca, ni el dinero, ni los premios. Te necesito a ti, Isadora, dijo con voz quebrada por la emoción, mirándola desde abajo con súplica sincera. Si debo entregar cada una de mis riendas para que me perdones, lo haré sin pensarlo dos veces. Ella observó impactada aquella imagen del hombre fuerte y orgulloso que ahora se rendía ante ella. Su corazón latía acelerado, pero sus heridas eran profundas y aún dolían demasiado. Alejandro, ahora soy libre, respondió finalmente, su voz más suave pero firme. Ya no soy esa chica ingenua que conociste. Necesito saber que no vas a huir nuevamente cuando el miedo te gane. Él levantó lentamente la vista, asumiendo sus palabras con serenidad y determinación. Juro por todo lo que soy que jamás volveré a alejarme de ti por miedo, prometió, manteniendo firme su mirada. Sé que no merezco otra oportunidad, pero te aseguro que lucharé cada día para recuperarte.
Dame la oportunidad de demostrarte que he cambiado. Isadora se mantuvo en silencio por largos segundos, evaluando profundamente aquella propuesta. Alejandro permanecía arrodillado, aguardando ansiosamente su respuesta, consciente de que estaba a punto de decidir su destino. Finalmente, ella extendió una mano hacia él con suavidad, invitándolo a ponerse de pie. Alejandro se incorporó lentamente, tomando con respeto y cariño la mano que ella le ofrecía. Todavía no sé si podré perdonarte por completo, confesó Isadora en voz baja, pero quiero intentarlo. No será fácil, Alejandro. Debes entenderlo. Él asintió con sinceridad absoluta, sujetando su mano con firmeza y ternura. Lo sé perfectamente. No importa cuánto tiempo tome, estoy dispuesto a esperar, afirmó con convicción. Solo quiero estar contigo, demostrarte cada día que no volveré a cometer los mismos errores. Isadora lo miró fijamente, respirando profundo mientras meditaba sobre las consecuencias de aquella decisión. Aunque sabía que sería un camino largo y complejo, no pudo evitar que una leve sonrisa apareciera finalmente en sus labios. Entonces demuéstramelo, Alejandro, dijo ella suavemente, con una mezcla de advertencia y esperanza. Demuéstrame que esta vez es para siempre. Alejandro la miró con emoción genuina, sintiendo como una renovada determinación inundaba cada fibra de su cuerpo, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para no perderla nunca más. Tras aquel pacto bajo el viejo roble, los días siguientes se llenaron de gestos y palabras cargadas de promesas cumplidas. Isadora volvió a la finca al amanecer, cruzando la entrada principal con una mezcla de orgullo y determinación. A su lado, Alejandro caminaba erguido, pero sin el porte autoritario que lo caracterizaba antes. Ahora sus hombros parecían relajados, sus pasos medidos por la voluntad compartida. Bienvenida de nuevo, socia, dijo él al encontrarse en el umbral. Espero que estés lista para tomar las riendas de esto. Isadora sonrió levemente, ajustando la bufanda que cubría su cuello. Sus ojos brillaban con esa chispa de libertad que él conocía tan bien. Estoy lista, Alejandro. Pero recuerda, aquí mando yo tanto como tú. La estrebaría es mi reino. Él asintió con respeto y sin titubeos, mientras guiaba a Isadora hacia el interior de la caballeriza principal. Allí, junto a los box recién pintados de blanco y el suelo cubierto de paja nueva, los dos inspeccionaron cada detalle. He invitado a un grupo de terapeutas y veterinarios para convertir esto en un centro de rehabilitación, explicó ella, señalando una habitación contigua adaptada para consultas y masajes equinos. Queremos ayudar no solo a los caballos, sino también a las personas que buscan sanación emocional a través del contacto con los animales. Alejandro recorrió con la mirada cada rincón luminoso del lugar, desde el espacio amplio para ejercicios suaves hasta la sala donde esperaba un potro con rehabilitación tras un accidente. Sus manos se entrelazaron en un gesto inconsciente. Me parece perfecto, respondió con sinceridad. Será un refugio para todos, y un símbolo de nuestra alianza. Poco después, en la pista central, Fuego apareció tropezando alegremente, su pelaje reluciente bajo el sol. Al ver a Isadora, el caballo relinchó suave y se acercó. Ella rozó su crin con cariño mientras Alejandro la observaba, con una expresión que mezclaba ternura y complicidad. Lo lograste, Fuego, murmuró Isadora. Gracias por confiar de nuevo. Alejandro montó a su lado, sosteniendo sus riendas en paralelo a las de ella, como dos socios que cabalgan en un mismo rumbo. Nunca pensé que lo vería correr así otra vez, confesó Alejandro. Tus manos hicieron el milagro. Isadora le lanzó una mirada de triunfo y reivindicación. Tus gestos de ayer me enseñaron que el amor y el respeto curan más que cualquier látigo, respondió ella con voz suave, pero firme. El aire se llenó de risas, trinos de pájaros y el sonido de cascos al paso. Aquella tarde, los dos recorrieron la pista rodeada de colinas verdes, deteniéndose de vez en cuando para ajustar monturas, ofrecer agua a los animales o intercambiar alguna broma leve sobre el primer día de clases de equinoterapia. ¿Recuerdas cuando decías que yo no sabía imponer disciplina? Bromeó Alejandro mientras bajaban el ritmo. Lo recuerdo, replicó Isadora sonriendo. Pero aprendiste que la unión es más poderosa que la fuerza. Él inclinó la cabeza,
consciente de que aquella relación había superado cualquier barrera de orgullo o miedo. Gracias por enseñarme a amar sin condiciones, dijo en voz baja. Más tarde, junto a una fuente improvisada para enfriar cascos, los dos se detuvieron. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un dorado suave. Isadora apoyó la mano en el antebrazo de Alejandro, sintiendo su calor y la pulsación de su emoción. Esto apenas comienza, afirmó ella, explorando con la mirada el horizonte lejano. Hay tantas vidas que necesitan este lugar. Y tantas historias que escribir juntos. Alejandro sonrió, mirándola con admiración renovada. Estoy contigo, en cada paso, prometió él. Al caer la tarde, la finca se convirtió en un remanso de paz, los animales descansaban, los terapeutas continuaban sus labores, y la pareja contemplaba en silencio el resultado de su esfuerzo compartido. No eran más dueña y subordinado, eran compañeros de un proyecto de vida, un equipo sólido con un objetivo más grande que sus ambiciones personales. La brisa suave meció las cortinas abiertas de la sala de equinoterapia, mientras en el interior se escuchaban las primeras risas de un grupo de niños preparando su sesión. Al otro lado, la luz de las linternas iluminaba los establos, donde Alejandro y Isadora guardaron los aperos con cuidado. Antes de despedirse para la noche, sus manos se rozaron una vez más, intercambiando una promesa silenciosa. Mañana será otro gran día, susurró Alejandro al oído de Isadora. Ella asintió, con una sonrisa que reflejaba confianza y satisfacción. Y juntos lo haremos aún mejor. Con el anochecer despuntando en el horizonte, la escena quedó abierta, lista para el próximo capítulo en el que aquel amor, forjado entre monturas y desafíos, continuaría su recorrido hacia horizontes aún desconocidos. El sol despuntaba en el horizonte cuando, tras semanas de esfuerzo compartido, Alejandro e Isadora decidieron celebrar la reapertura oficial de la pista central. Aquella mañana, la arena brillaba con el rocío, los caballos trotaban en formación y el viento mecía suavemente las banderolas blancas que anunciaban el nuevo proyecto de equinoterapia. Villagers, terapeutas y alumnos se habían reunido alrededor de la valla, expectantes y emocionados, conscientes de que estaban a punto de presenciar algo más que un simple espectáculo ecuestre. Hoy es un día especial, anunció Isadora, alzando la voz para que todos la escucharan. No solo presentamos un centro de sanación, celebramos la unión de dos corazones que aprendieron a confiar y a crecer juntos. Un murmullo de aprobación recorrió la grada. Alejandro, de pie junto a ella, sonreía tranquilo, con la mirada fija en su compañera. Ambos vestían atuendos sencillos, ella llevaba una camisa blanca y jeans, él un chaleco liviano y botas de montar. Nada de trajes ostentosos, pues ya no era cuestión de poder o dinero, sino de un vínculo auténtico. En ese instante, un grupo de caballos perfectamente adiestrados inició el trote alrededor de la pista. El sonido rítmico de sus cascos sobre la arena levantaba pequeñas nubes de polvo que danzaban al compás del viento, como las notas de una canción sin partitura. La multitud aplaudía al compás, emocionada por la armonía entre el hombre, la mujer y los animales. «Isadora, ¿estás lista?», preguntó Alejandro en voz baja, tomando su mano con ternura. Ella asintió, con los ojos brillantes de expectativa. «Siempre», respondió, y juntos avanzaron hacia el centro de la pista, donde el círculo de polvo aún se disipaba. Los caballos detuvieron su trote suave justo a su alrededor, como si comprendieran la importancia de ese instante. El aire olía a tierra mojada y a feno recién cortado, un aroma que ambos habían asociado desde el primer día con peligro, tensión y, finalmente, libertad. Rodeados por esa fragancia tan viva, Alejandro alzó una mano, creando un silencio respetuoso entre la gente. «Gracias a todos», dijo con voz firme. «Sin ti, Isadora, esto no habría sido posible». Isadora apretó suavemente su mano, conmovida. Luego, Alejandro se inclinó un poco y, en un gesto cargado de emoción, la besó suavemente en los labios. No fue un beso de conquista ni de obligación, sino la culminación de un recorrido compartido. El hombre que una vez buscó imponerse sobre todo, ahora se rendía ante ella con devoción. Al separarse, soltaron una risa contenida, y la explosión de aplausos no se hizo esperar.
Gritos de «bravo» y «qué pareja tan maravillosa» llenaron el aire, mezclándose con el relincho alegre de Fuego y el resto de los caballos que los rodeaban. Varios niños que tomaban clases de terapia ecuestre levantaron las manos en señal de victoria, contagiando su júbilo a los adultos. En medio del reconocimiento colectivo, Isadora alzó la voz. «Este beso no es solo entre nosotros», explicó. «Representa cada paso que dimos, cada miedo superado, cada día en que elegimos creer en el otro. Gracias por aprender a amar sin cadenas». Alejandro la miró con ojos llenos de orgullo y ternura. Porque el verdadero valor no está en poseer ni en controlar, sino en dejarse conmover y crecer, añadió él. Hoy, aquí, somos libres para avanzar juntos. Los últimos rayos del sol iluminaron sus rostros, resaltando la complicidad y la paz que ahora los unía. A su alrededor, la gente seguía ovacionando, mientras los caballos pausaban su trote en señal de respeto. Aquella escena quedaría grabada en los corazones de todos, el instante en que el dueño de la hacienda comprendió que su mayor logro no era acumular riquezas, sino entregarse a un sentimiento más grande que él mismo. Finalmente, Alejandro tomó un micrófono y, con voz firme, concluyó. No se trata de quien tenga más, ni de quien mande más fuerte. Se trata de encontrar la valentía para amar, para sanar y para liberar. Gracias a cada uno de ustedes por ser testigos de este nuevo comienzo. Isadora apoyó la cabeza en su hombro, ambos contemplando el círculo de arena que pronto albergaría muchas historias de esperanza. Así cerró el capítulo final de una historia salvaje y auténtica, donde el amor demostró ser la fuerza más poderosa, ni comprado, ni impuesto, sino ganado a pulso. Rescatado del pasado y elevado por la libertad compartida. Con un último aplauso que retumbó en la planicie, la pareja cabalgó lentamente hacia la salida de la arena, rodeada de amigos y caballos, lista para escribir juntos las próximas páginas de una vida que, por fin, era suya en plenitud. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.